Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Déjenme que todavía están ingresando sus compañeros. No sé si tengamos alguna novedad. Déjenme ver. Creo que ahí en el aula virtual no hay ninguna novedad. Buenas noches, profesor. Buenas noches, jóvenes. Ingeniero, yo ya tengo completo lo que es lo del grupo. ¿A usted le pasa por interno para que edite lo del grupo después? Sí, espérese espera que pongan la mayoría. Esperemos unos 15, 20 minutos que la mayoría ponga su nombre por el tema de la asistencia y ahí usted en el chat me pone los nombres de los grupos, perdón, el nombre de los integrantes y ahí yo después de clase actualizo. Sí, solo que se nos da muy poco. Buenas noches, profe. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches con todos ustedes. A ver, ahí hoy estoy viendo, creo que no hay conflictos, ¿no? Creo que no hay conflictos. Déjenme ver si aprovechando hasta que se conecten todos, vamos a ver qué grupos están disponibles. Ya, el grupo que usted me iba a decir es el grupo F o es complemento del grupo E, que están poquitos. Complemento del grupo E, ingeniero. Ya, en el grupo E está Jürgen Angieta y Cristian Carrillo. Y si usted gusta, podemos ahorita hacerlo en línea. ¿Quién más va allí Sí, dentro? ingeniero. También va a estar integrado por Anthony Navarrete. Déjeme ubicarlo uno por uno. Anthony García. Anthony Navarrete. Ahí entonces está la super velocidad de nuestra página. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. También está Mauricio Albán. Mauricio Albán. A ver, aquí está primerito. Y Franklin Naranjo. Deje que se cargue Mauricio. Que ahí, aunque no parezca, ahí está cargándose Mauricio. Y el otro era Franklin Naranjo. Franklin Naranjo. Entonces ya ustedes quedarían conformados de 5. Esperemos.
son, miren, ya que estamos en análisis, diseño y desarrollo de sistemas, por ejemplo, el tiempo de respuesta cuando ustedes diseñan una página web también es importante, ¿no? Entonces, este tiempo de respuesta de más o menos 8 segundos es un tiempo, yo diría que bastante malo, ¿no? Ahora, ese tiempo de respuesta puede ser porque mi computadora ahorita creo que está descargando unos archivos, más lo que estoy grabando, más lo que estoy transmitiendo, más todos los documentos que tengo abiertos. Puede ser por eso que mi tiempo de respuesta sea malo. Sin embargo, creo que, y no sé si les ha pasado con otros docentes, que la página por sí es lenta. Entonces, eso cuando ustedes diseñen ese tema de las páginas web, también es un punto que deben de considerar al hacer un buen diseño del sistema, ¿no? Los tiempos de respuesta. Bien, ya que estamos aquí, veamos cómo quedaron. Vamos a ver, yo no estoy en grupo. Miren, Luis Calvache no está en grupo. Ander Delgado tampoco está en grupo. Ya van 2. Profe, yo no tengo grupo, ¿y cómo hago ahí, profe? Ahí tiene que conversar con Ingeniero, sus buenas noches. compañeros. A mí me falta un integrante en mi grupo, Kelly por si Pacheco alguien no desea. está en grupo. Y lo que pasa es que eso era más por interno porque luego se van a pelear. Y María Fernanda Torres no está en grupo. Son 4 los que no están en grupo. ¿Sí? Ahora, antes de tocar el tema de sus compañeros, de los que no están en grupo, vamos a ver. Son 4. Lo que pasa es que como son 4, bien pudieran crear un nuevo grupo. Y no sé si alguien más todavía falta de matricularse, en que sería un poco extraño que alguien se matricule ahora. O tal vez alguno de sus compañeros todavía tiene problemas de matriculación. A ver. Ya, miren, entonces hay 2 grupos que están de 4 personas, pero también hay 4 personas que no tienen grupo. Entonces, si 2 se vienen aquí, quedarían 2 personas sueltas. Pues, no sé, está Mejor forme un nuevo grupo de 4 nomás. un nuevo grupo de 4. Pero este nuevo grupo de 4 serían los que se quedan, pues los que no han conseguido grupo. O sea, va a ser un grupo un poco disminuido. Ya. Bueno, voy a esperar a que los que no tienen grupo, Profe, dígame. pero es que, o sea, yo estaba en un grupo, pero que solamente habían puesto a Bolívar, creo que era de esto de líder. Y de ahí solamente queda Gabriel Caballo, Douglas y Maffer y Jonás. Habemos 4, yo creo que en ese grupo, sí, 4, contándome yo. Pero creo que ese grupo no se ha registrado aún aquí en esta página. Porque el líder se salió y nos abandonó, no hizo el papel de líder, porque decía que estaba ocupado. Entonces, miren, ahí estoy poniendo los nombres de los grupos. No sé si alguno de esos grupos es el que usted indica.
Esos son los nombres de los grupos. Un segundo. Y ahora solamente vemos 3 entonces, porque Jogger Douglas creo que es el mismo que está en este grupo de aquí, en el que tiene ahorita el grupo E. O sea, usted está en este grupo. No, no, no. Un integrante del grupo que nos dieron a nosotros. Ya. No sé, pues como les digo, yo voy a esperar a que los mismos, las personas que no tienen grupo, ellos mismos indiquen en qué grupo están, que podrían aplicar acá al grupo B, que le falta uno. Uno de estos grupos no es que le falta uno, sino que no se había matriculado, me parece. Entonces, o sea, sí está completo, sino que el integrante todavía no se había matriculado y por eso no se lo podía agregar. No Y, sé, pues si algún grupo me quiere coger, presto todo mi servicio. eh, no sé, pues mire, aquí está el grupo B y el grupo C. Póngale en mi grupo de una vez. Por Grupo eso mismo, B. el grupo B. Ya, ¿cómo se llama mi compañero? Delgado. Ya, Ander Delgado, ahí lo voy a agregar. Y ahí con el resto vemos si quieren formar un nuevo grupo o por ahí se acomoda. Déjenme buscarlo, aquí está. Ya listo, entonces faltaría algún compañero de los que faltan que se trate de anexar al grupo C y faltarían dos más, de los cuales creo que uno, ustedes acaban de decir que se retiró, entonces yo esperaría a ver qué pasa. Sí. Espérenme un segundo. Gracias, compañero Alexander. Ya, listo, jóvenes. Entonces, ya están más o menos conformados los grupos. Dios mediante seguiremos avanzando con actividades. Ya, ya, por aquí veo que me han puesto ya los apellidos y los nombres. Entonces vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada, que estamos aquí en la determinación de los requerimientos de información del factor humano, ¿no? Que era una de las segundas etapas del ciclo de vida y desarrollo de los sistemas. Y en esta fase de aquí, ¿sí? En esta fase de aquí, espérenme un segundito que me están haciendo bulla acá.
Ya, entonces estábamos que en esta fase de aquí, pues tendríamos que nosotros entrevistar a los usuarios para ver cómo ellos nos pueden suministrar información y con esta información, pues nosotros poder saber qué es lo que los usuarios están necesitando, qué problemas se les están presentando, cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema actual, ¿no? Entonces, aquí dice que en este punto el analista, o sea, ustedes, ¿verdad? Van a examinar cómo van a hacer que el sistema que van a desarrollar sea útil para estas personas. Entonces, ustedes van a hacer preguntas de cómo puede el sistema ofrecer un apoyo para las tareas individuales que se llevan a cabo. Es decir, que el sistema ayude a los usuarios a hacer mejor su trabajo. ¿Qué nuevas tareas o habilidades qué nuevas tareas habilita el nuevo sistema que los usuarios no podían realizar sin él? Es decir, que el sistema se convierte en una herramienta que los usuarios puedan integrar en sus procesos normales, ¿verdad? ¿Cómo puede crear el sistema de manera que extienda las capacidades del usuario más allá de lo previsto por el sistema anterior? Es decir, que con el nuevo sistema los usuarios actuales sean más productivos que con el sistema anterior, ¿no? Entonces puede ser que les dé herramientas para hacer las cosas más rápido, que los libre de responsabilidades, de captura de información, de procesamiento, ¿verdad? O alguna de esas cuestiones. Entonces ustedes de alguna manera tendrán que ver cómo pueden ganarle al sistema anterior, porque se supone que van a hacer algo mejor, ¿no? Y finalmente dice cómo el analista de sistema, o sea, ustedes pueden crear un sistema que sea gratificante para los trabajadores. Es decir, que la gente se sienta bien con el sistema, que no lo sientan como una camisa de fuerza, como algo burocrático, engorroso, aburrido, sino que realmente disfruten la experiencia de utilizar el sistema, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver un poco con el diseño. O sea, hay dos tipos de diseño. El diseño estructural, que es para que el sistema funcione bien, y el diseño de la presentación, donde ustedes se preocupan de que el sistema sea amigable. Bien, en esta fase, en la fase número 2, ustedes, ¿verdad? Van a tener que interactuar con los usuarios. Los usuarios generalmente van a darles buena información, pero hay cierto tipo de información que como dirección u objetivos empresariales que se los van a dar, por ejemplo, los gerentes, ¿no? Entonces ustedes van a tener que hablar con los gerentes que no conocen a veces, depende, hay gerentes y gerentes, pero en la mayoría de los casos los gerentes no conocen el detalle del proceso, sino que ellos simplemente están atrás de los resultados. Y los trabajadores operacionales, quienes sí conocen al detalle el proceso, pero a veces no tienen muy claro cuáles son los objetivos empresariales. Entonces ustedes tienen que hablar con esos dos tipos de personas, ¿verdad? Para ustedes tener la idea completa, ¿no? Para tener el bosque, por decirlo así. Ya, y ustedes cuando se metan a la empresa, pues van a tener que conocer cómo funciona el sistema actual, ¿no? Entonces van a tener que contestarse para ustedes, van a tener que estar, o sea, para estar claros en lo que tienen que hacer, tienen que conocer las siguientes preguntas. ¿El quién? El quién quiere decir quiénes son las personas que están involucradas en el sistema actual, ¿no? Entonces ustedes necesitan saber el quién porque a esas personas les van a preguntar. El qué. ¿Qué actividad se dedica la empresa? Si la empresa se dedica, por ejemplo, a ventas, y ustedes tal vez notan un problema, qué sé yo, en la transportación, tal vez ese no sea su foco principal de atención. Entonces, para ustedes no desviarse del objetivo de la empresa, tienen que saber qué hace la empresa, ¿no? O sea, para la empresa, ¿qué es lo importante? El dónde, el entorno en que se va a llevar a cabo el trabajo. Es decir, ustedes tienen que ver dónde están, de repente llega mal la señal de internet, de repente la logística para llegar es difícil, de repente se va la luz, de repente está muy lejos. O sea, tienen que ver su entorno de trabajo para tratar de tener el contexto completo, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a llevar a cabo el trabajo que ustedes van a hacer? El cuándo ustedes tendrían que hablar ya con los gerentes, con los dueños, para coordinar cómo va a ser el nuevo sistema y cuándo ustedes lo piensan implementar. El cómo, es decir, de qué manera en particular se realizan los procedimientos actuales, o sea, ustedes tienen que estar
en pleno conocimiento del negocio, ¿verdad? De cómo funciona el negocio, porque ustedes, cómo funciona el negocio es lo que ustedes van a implementar en el sistema. Si ustedes no tienen claro cómo funciona el negocio, ¿cómo lo van a poder automatizar? Entonces, estas son preguntas que ustedes tienen que poder contestarse para poder pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces, como ustedes ven, pues hay, mediante el análisis de diseño de sistemas, se trata de abarcar todos los puntos que son importantes. Bien, una vez que ustedes ya se hicieron esas preguntas, entonces ahí tienen que seguirse preguntando por qué el sistema, por qué la empresa utiliza el sistema actual, ¿no? O sea, ¿por qué lo está utilizando? ¿Es bueno? ¿Es único? ¿Es especial? Depende mucho de él, ¿no? Eso les va a dar a ustedes algún tipo de razón, ¿no? Y ustedes tienen que tenerlas en claro, porque a lo mejor el sistema actual ofrece una fortaleza y ustedes tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Esa fortaleza cuando van a implementar el nuevo sistema. Por ejemplo, de repente el nuevo sistema, el sistema viejo, es funcional, ¿verdad? Aunque no ofrece mucha tecnología, pero es funcional. Pero es importante porque ahí está toda la historia del negocio. Entonces, cuando ustedes implementen el nuevo sistema, ustedes tendrán que contemplar de que ahí también se refleje toda la historia del negocio, porque ese era uno de los pilares fundamentales de la empresa. Entonces, es algo que tienen que tomar en cuenta. Bien, aquí se está mencionando, y no sabría muy bien por qué está aquí, dice que el desarrollo ágil es una metodología orientada a objetos, ¿verdad? El desarrollo de sistemas en el cual se incluye un método de desarrollo junto con la generación de requerimientos de información, así como herramientas de software. Hace una pequeña publicidad al desarrollo ágil, que nosotros vamos a ver un poquito de este tema más adelante, ¿sí? O sea, cuando ustedes van a implementar un sistema, ustedes pueden decidir entre utilizar una metodología tradicional, y lo que nosotros estamos revisando en este momento es la metodología tradicional, ¿verdad? Pero también existen otras metodologías un poco más modernas, que son las metodologías de desarrollo rápido, ¿no? O desarrollo ágil, que muy probablemente ustedes van a utilizar en el transcurso de su carrera. Entonces, no, para ustedes es algo atractivo, ¿no? Sin embargo, estamos ahorita concentrados en la metodología tradicional. Ya, aquí habla un poco de que pudiera ser, y esto es algo que no es muy descabellado, ¿verdad? Que las operaciones actuales siempre se han hecho de esta manera. Y el analista de sistemas va a querer mejorar los procedimientos y lo debe hacer si es que puede. Al terminar esta fase, el analista de sistemas deberá comprender la forma en que los usuarios realizan el trabajo, lo que yo le mencioné anteriormente, ¿verdad? Y cómo interactúan con las computadoras, para comprender cómo podrá mejorar la utilidad y capacidad del nuevo sistema. Es decir, ustedes tienen que saber todo de todo para poder aplicar la mejora, ¿no? Y no solamente cómo los usuarios interactúan con el sistema en las computadoras, sino también cuál es el funcionamiento de la empresa, ¿no? Entonces, tienen ustedes que tener información completa sobre las personas, los objetivos, datos y procedimientos involucrados. En resumen, ¿no? Todo eso allí. Ahora, les mencionaba que deben de saber la razón, porque esto es un caso real que yo lo he vivido, y también hay un caso que hay un ejemplo que se comenta, ¿no? Entonces, les voy a comentar el ejemplo. Este de aquí me lo comentaron a mí de una empresa ya hace algún tiempo. Resulta que había una empresa, que había un señor que era el dueño, ¿verdad? Entonces, este señor tenía una secretaria. Este señor tenía una secretaria, y esta secretaria le había dado una misión muy importante de un reporte, ¿no? Entonces el señor gerente, pues, era importante y era no tan amigo de la tecnología, así que le tenían que llevar el reporte desmenuzado. Bueno,
Entonces el señor murió, ¿verdad? Y asumió la gerencia el hijo. Entonces el hijo estuvo en la empresa, al frente de la empresa, se encargó y todo eso. Y al cabo de un tiempo vio la necesidad de un nuevo sistema de información. Entonces el hijo dijo, bueno, voy a contratar a un analista de sistemas, ¿verdad? Para hacer que lidere el proyecto de desarrollar un nuevo sistema, ¿no? Entonces el analista de sistemas llegó, pues entendió la empresa, vieron que sí, que había que modernizarse, que el nuevo sistema les iba a ayudar y todo eso. Y también el analista de sistemas se entrevistó con los usuarios, ¿no? Entonces, en una de esas, pues, le tocó entrevistar a la antigua secretaria del padre del dueño de la empresa, ¿no? Y entonces le llegó y le dijo, oiga, ¿usted utiliza el sistema? Dice ella, sí, muy poco, lo utilizo para sacar una información. ¿Y qué información saca allí? Mire, ahí en esta información, en el sistema, yo saco todas las ventas por región, ¿verdad? Hago un resumen, pongo ahí un formato en Excel y se lo envío a la gerencia, ¿no? Ah, ya. Y entonces usted hace esto de aquí, ¿cuánto tiempo? Yo tengo como 20 años haciendo esto de aquí. Ah, ya. Y esto llega a la gerencia. Sí, esto yo le enviaba a la gerencia porque allí el antiguo dueño, que es el papá del nuevo dueño, pues él lo requirió y entonces yo allí me he mantenido dándole semanalmente pues estos reportes porque con base a eso ellos toman decisiones. Entonces el analista de sistema de todas maneras había visto el reporte, que lo hacían manualmente y todo eso. Entonces él dijo, bueno, este reporte de aquí lo puedo hacer en el sistema, lo que la señora se saca tabulando, sacando estadísticas, aplicando índice, formato y todo eso, que la señora se demora una semana en preparar el reporte y todo eso, pues yo lo hago en un minuto, o sea, hago el análisis y lo puedo hacer en un minuto. Pero como la fase del analista del sistema es darle toda la vuelta al negocio, o sea, desde donde comienza hasta donde termina, entonces el analista del sistema se fue a la gerencia, ¿verdad? Al hijo del dueño y le dijo, mire, aquí tengo un reporte, le propongo mejorar este reporte para que no se haga a mano, ¿verdad? Para que el sistema le saque un reporte. Y el gerente vio el reporte y dijo, este reporte yo no lo uso. Entonces el analista se queda, ¿cómo que no lo usa? Sí, ese reporte yo no lo uso. Estas informaciones, yo ya lo saco de acá, de otra información, de los jefes de los departamentos me dan y en base a eso tomo decisiones. Este reporte de aquí es la misma información que yo ya tengo por acá. Ojo, entonces ahí el analista de sistemas se vio que había redundancia de procesos, ¿sí? Lo cual es improductivo en una empresa tener dos procesos que hacen lo mismo, ¿sí? Redundancia de procesos. Entonces, al indagar un poco más el analista de sistemas, ¿verdad? Logró descubrir que es que el finado dueño, ¿verdad? Había pedido ese reporte porque era chapado a la antigua, pero cuando vino el nuevo dueño, nadie le dijo a la secretaria que ya no haga el reporte, ¿verdad? Y nadie se preocupó de darle a la secretaria nada funciones. Entonces, la secretaria se pasó 20 años de su vida sacando el reporte que nadie utilizaba, ¿verdad? Ese reporte simplemente se lo archivaba. La nueva secretaria de la gerencia cogía el reporte pues, y lo ponía allí y lo archivaba, porque pensaba que ese era el trabajo, ¿no? Entonces, y así se pasaron, perdiendo recursos. Entonces, el mensaje de esto aquí es que muchas veces en las empresas se siguen procedimientos, ¿verdad? Únicamente porque tal vez la anterior persona dijo que así se hacía. Y pocas veces se toman la molestia de averiguar por qué ocurren las cosas. Y esto parece chiste que una persona puede durar 20 años en un trabajo haciendo algo que no sirve para nada y que le paguen un sueldo, ¿verdad? Pero yo lo he visto tal vez no por 20 años, pero sí lo he visto por 5 años en las empresas que gente hace cosas que ya se hace o que ya saca el sistema. Y simplemente nadie les dijo, oye, esta información se saca aquí del sistema, o oye, el gerente nunca les dijo que eso no necesita. Entonces, hay mucho desperdicio. Y parte de que ustedes lleguen, ¿verdad?, a la empresa es encontrarse con estos problemas, ¿verdad? Y poder identificarlos. Entonces,
no es de coger y copiar lo que hace el sistema viejo, sino que hay que buscarle las razones, ¿verdad? La importancia de por qué se hacen las cosas y luego ver si se mantienen o si se mejoran o si se implementan nuevas tecnologías que ayuden a procesar de mejor manera, ¿no? Entonces, es por eso que estas fases son importantes para que ustedes lleven una formación y para que no vayan a lo loco a sentarse a programar, sino que ustedes ya saben que lo que están buscando, ¿no? Que son entender un poco cómo funcionan las cosas. Bien, análisis de las necesidades del sistema. Ya estamos en la fase número 3, ¿no? Entonces, aquí nos dice que hay herramientas y técnicas especiales que ayudan a determinar los requerimientos y que sirven para ilustrar los sistemas de una manera estructurada y gráfica. Entonces, ustedes pueden utilizar alguna de estas técnicas o herramientas para entender lo que es las necesidades del sistema, ¿no? Una de esas herramientas, ¿verdad? Es el diagrama de flujo de datos, ¿no? Entonces, ustedes, viendo el diagrama de flujo de datos, van a poder graficar la entrada de los procesos y las salidas de las funciones de la empresa, ¿no? Entonces, con el diagrama de flujo de datos, es un diagrama que le ayuda un poco a entender el flujo de la información, ¿sí? Y con eso ustedes tienen un poco más claro cuáles son los procesos, cuáles son las necesidades de entrada de información del sistema y qué es lo que están esperando que arroje la salida. En una primera instancia, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer los diagramas de flujo de información del sistema actual o del sistema viejo, ¿verdad? Y posteriormente tendrían que analizarlos, ver si requieren modificaciones, actualizaciones en base a todo el levantamiento de información que ustedes han realizado. Otra herramienta que ustedes pueden utilizar son los diagramas de actividades o de secuencias, ¿no? Entonces, esto es para mostrar la secuencia de eventos, ¿no? Entonces, aquí hay como una especie de receta de cocina para ver cómo se realizan ciertos procesos. Bien, entonces, con estos dos diagramas, que son herramientas que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? A partir de estos diagramas, ustedes pueden desarrollar lo que se conoce como un diccionario de datos. ¿Se acuerdan que vimos esos sistemas de conocimiento, de acumulación de conocimiento, ¿verdad? Los diccionarios de datos podrían entrar allí, en esos sistemas de acumulación de conocimientos de la empresa, ¿no? Entonces, el diccionario de datos no es otra cosa que información sobre datos, ¿verdad? Que maneja la empresa o procesos que maneja la empresa, donde una persona que no conoce la empresa, un empleado nuevo puede llegar y se puede empapar de cuáles las definiciones, los conceptos que se utilizan en esa empresa, ¿no? Entonces, en ese diccionario de datos, pues ustedes pueden agregar allí todos los elementos de datos que ustedes han encontrado, así como sus especificaciones. Las especificaciones vendrían a ser como este dato, ¿para qué se utiliza? Por ejemplo, yo puedo tener el porcentaje de participación del mercado, ¿sí? Así lo defino. Entonces, el porcentaje de participación del mercado para mi empresa, ¿verdad? Es la cantidad de personas que compran, ¿verdad? Del potencial del mercado. ¿Sí? Pero eso es una definición para esa empresa. Para esa empresa, ese porcentaje significa eso, ¿no? Y para que no se vayan a confundir con otro concepto de alguna otra persona, pues se especifica en el diccionario de datos. Entonces, cuando ustedes, ¿verdad? O cuando sus desarrolladores van a generar un cálculo o van a calcular un valor y no tienen muy claro cómo se calcula o qué representa ese concepto, se pueden ir al diccionario de datos y en el diccionario de datos van a encontrar la definición de lo que significa esa etiqueta y en base a eso pues podrán desarrollar de mejor manera evitando errores, ¿no? Lo que para un desarrollador podría ser un índice cualquiera, para otro desarrollador puede ser otra cosa. Entonces pueden haber dos versiones, ¿verdad? Del mismo concepto, pero con un diccionario de datos pues eso se unifica
y de alguna manera se evitan que ocurran este tipo de errores. Bien, durante esta fase, dice, también se analizan las decisiones estructuradas. Este tipo de decisiones estructuradas son las que se pueden utilizar para determinar condiciones alternativas de condiciones y acciones de reglas de acción, ¿no? Esto se podría entender un poco como las reglas del negocio. Por ejemplo, decisiones alternativas podrían ser, ¿no? Si yo hago una venta y el cliente me paga el contado, yo recibo el dinero, ¿verdad? Y le doy el producto. ¿Sí? Y una alternativa podría ser que me pague a crédito. Si el cliente me paga a crédito, entonces yo le hago una orden de cobro, ¿verdad? O le recibo el pago a crédito, ¿verdad? Le entrego el producto y genero una orden de cobro a cobranza. Entonces, es una alternativa, ¿no? Entonces, las decisiones estructuradas nos ayudan a entender cómo se toman las decisiones, ¿verdad? Cómo los usuarios toman las decisiones cuando ocurren ciertas condiciones en los negocios, ¿no? Entonces, esta es otra herramienta que ustedes pueden utilizar. Y también hay, para el análisis de decisiones estructuradas, también tienen sus propias herramientas. Algunas de estas ustedes ya la conocen. Por ejemplo, pueden utilizar el español estructurado. El español estructurado básicamente es el algoritmo, ¿sí? Escrito en español, ¿no? Entonces también pueden tomar las tablas de decisión. Las tablas de decisión es un diagrama que permite esquematizar decisiones en base a condiciones. Y también tenemos los árboles de decisión. Son tres métodos, los tres son bastante buenos y son bastante útiles. Yo más he visto que aplican las tablas de decisión porque son fáciles de implementar y de entender. Español estructurado pudiera ser confuso y árboles de decisión casi no he visto utilizar tanto como se pudiera pensar. Bien, en esta etapa número 3 del desarrollo del ciclo de vida de un sistema de información, ¿verdad? Ustedes, que son los que van a estar involucrados aquí, van a preparar una propuesta de sistema, ¿sí? O sea, aquí en el punto número 3 ustedes van a preparar la propuesta de sistema. En esta propuesta hay una síntesis de todo lo que han averiguado los usuarios, ¿verdad? De cuánto utilizan el sistema, de cuál es la utilidad del sistema actual. Y también aquí, en esta propuesta de sistemas, pues hay un análisis de costo-beneficio, porque si yo le digo a la gerencia, ¿sabe qué? Hacer el nuevo sistema le va a costar $200,000 y usted va a ganar 20,000 más adicionales. Entonces, ahí el beneficio es nulo, o sea, no hay rentabilidad. Pero si yo le digo, usted va a invertir $200,000 y sus ventas se van a incrementar en un 40%, ¿no? Y el 40% representa $500,000, entonces el gerente pues ahí va a decir, aquí sí hay beneficio, ¿no? Entonces no vamos a hacer un sistema solo porque queremos hacer un sistema. El sistema de alguna manera y mediante algún análisis pues tiene que demostrar ser rentable, ¿sí? O sea, no vamos a hacer nada a lo loco, no nos vamos a aventurar, ni vamos a tirar una moneda a ver si tenemos éxito, sino que tenemos que tener de antemano saber que ese sistema va a ser beneficioso, ¿no? Y también existe alternativas. Por ejemplo, le podemos decir al gerente de ventas, sabe que no hagamos el nuevo sistema porque eso sale muy caro, pero podríamos comprar computadoras que procesan más rápido y con eso usted tiene una mejora del rendimiento. Entonces, no necesariamente todas las soluciones son el desarrollo de un sistema informático, aunque en la mayoría de los casos sí, pero pudieran ustedes dar soluciones alternativas como mejorar el sistema actual, comprar dispositivos de interfaz humana que no es el total del proyecto. Entonces, hay alternativas que ustedes podrían recomendar si es que es beneficiosa a la empresa. O sea, no van a recomendar por recomendar, sino que si realmente la empresa se puede sacar de encima el desarrollo de un nuevo sistema, que igual es una inversión cara, y puede conseguir un rendimiento aceptable con otra mejora, tal vez sería bueno pensar en la otra mejora, ¿no? Entonces, eso tienen que considerar, ¿no? Y una vez que ustedes presentan la propuesta del sistema, pues entonces allí los que los contrataron, los dueños, los gerentes,
¿verdad? Que los han contratado, van a leer, van a pensar sobre la propuesta de ustedes y ellos les van a dar el visto bueno para que continúen o para que allí se quede el proyecto en stand-by, ¿no? Entonces, algunas veces los proyectos quedan congelados, otras veces avanzan, otras veces son rechazados. Entonces, esas cosas pueden suceder y eso pasaría en la fase número 3, antes de que ustedes hayan puesto una sola línea de código. Bien, el punto aquí es de que ustedes como analistas de sistemas, cuando llegan a una empresa, van a encontrar que cada empresa es un mundo, ¿verdad? Hay mucha similitud con otras empresas, pero incluso en empresas que se dedican a la misma línea tienen sus propias políticas, sus propios contextos, entonces deben cuestionar eso de ahí. Hoy día sea el día de las interrupciones, por ahí veo que me están llamando. Bueno, les decía que entonces ustedes tienen que, cuando llegan a una empresa, o sea, ustedes tienen una metodología, pero ustedes tienen que adaptarse a la realidad de la empresa, porque cada empresa es un mundo y entonces tiene su propia particularidad y sus propios objetivos, y entonces ustedes pueden ir a las mismas empresas de la misma línea, hacer el mismo proyecto, y seguramente van a obtener productos similares en algunas cosas y diferentes en otras cosas, ¿no? El mensaje es que no hay una sola solución correcta, ¿verdad? Sino que esto va a estar sujeto pues a las cualidades de cada uno de los individuos de esa empresa, a la capacidad profesional que tengan ustedes. Por ejemplo, si ustedes son analistas de sistemas que recién comienzan, a lo mejor ustedes dicen, no, ¿saben qué? Hagamos el sistema en C o hagámoslo en Java. Pero si ustedes ya son analistas de sistemas con más experiencia, a lo mejor ustedes dicen, no, hagámoslo en PHP o hagámoslo en Python, ¿no? Entonces, va a variar mucho tanto de los usuarios como de su capacidad profesional. Bien, el diseño del sistema, ¿no? Anteriormente estamos en el análisis de las necesidades del sistema, donde finalmente ustedes lo aprobaban o no. Una vez que les aprueban el proyecto, ustedes van a la fase número 4, que es el diseño del sistema, que es una fase recomendada. Algunos se saltan esta fase, se van directamente a programar, pero la falta de previsión puede ocasionar doble trabajo, ¿no? Hacer el mismo tarea 2 veces, desperdicio de recursos y de tiempo, que generalmente son recursos escasos. Bueno, entonces aquí, en esta fase de aquí, ustedes van a utilizar toda la información que ya recolectaron antes, ¿verdad? O sea, como ya ustedes ya tienen toda la información, con toda esa información ustedes van a diseñar un sistema de información, ¿sí? Es un diseño, pero lógico, ¿no? Todavía no van a escribir nada, ninguna línea de código. Aquí ustedes van a diseñar los procedimientos para ayudar a que los usuarios introduzcan los datos con precisión. Ese es uno de los objetivos, o sea, capturar una buena calidad de información para que, miren, hay una regla en análisis y diseño de sistemas, que es que si usted le mete basura al sistema, no importa qué tan bueno sea el sistema le va a arrojar basura. O sea, si usted le mete información equivocada al sistema, no hay manera que el sistema le dé una buena información. Por lo tanto, la captura de datos, sí, la captura de datos correctos y validados, siempre es un compromiso que deben de tener ustedes, ¿verdad? Al momento de diseñar los sistemas. Además, pues ustedes pueden agregar ayudas que ayuden a que los usuarios pues logren ingresar la información de una manera rápida, ¿verdad? Y fácil, ¿no? Entonces ahí ustedes es donde ustedes dicen, bueno, aquí en vez de ponerle que escriba, ¿verdad? Le pongo que ponga un checkbox porque es más fácil dar un clic que escribir. En vez de que tenga que poner la palabra, aquí le pongo una lista para que seleccione la lista y así no se equivoque, ¿verdad? Si aquí dice que le cobre, mejor aquí le voy a poner un botoncito que diga, ¿estás seguro que ya le quieres debitar de la cuenta? Para que no se equivoque. Entonces, todo eso son parte del diseño del sistema, ¿no? Donde ustedes van a tener que diseñar,
¿verdad? Los sistemas mediante el uso de técnicas que les van a permitir un buen desarrollo de formularios o de páginas web o pantallas, dependiendo de cuál sea el caso. Y de esta manera, pues ustedes van a ayudar a que su sistema trabaje bien. Bien, aquí dice que parte del diseño lógico del sistema es idear la HCP, o sea, la interacción computador-humano, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener que escoger la interfaz correcta. Por ejemplo, denme un segundito aquí. Segundo. Por ejemplo, les cuento una historia. Yo trabajé en una empresa, cuando era así joven y fuerte como ustedes, yo trabajé en una empresa donde hacíamos inventario, ¿verdad? Y eran muchos ítems, más o menos en promedio eran 8.000 ítems que teníamos que hacer inventario, y como los dueños no querían parar, o sea, no querían perder un día de venta para hacer los inventarios, y no se podía hacer el inventario en línea, porque resulta que si yo tomo inventario de una percha, ¿verdad? Cuento 10 unidades, y en ese momento se venden 2, ya al final del día no puedo cuadrar, porque no sé si se vendieron, no sé si cuando yo inventaría se vendieron, o se vendieron después de que inventarié. Entonces no hay manera de cuadrar el inventario. Por lo tanto, el inventario lo hacíamos de madrugada. Entonces, me tocaba a mí ir así a hacer inventarios. Y una herramienta que diseñamos para hacer el inventario fue un programa de toma de inventario. Entonces, este programa de toma de inventario, pues uno pistoleaba, ¿verdad? Los códigos, eso es una interfaz humano-computadora, pistoleaba los códigos para una mejor captura de información. Y hasta ahí todo bien. Pero el problema es que como la empresa no quería invertir, ¿verdad? Porque ellos decían que no tenían plata, pero lo que pasaba es que no querían invertir, nos tocaba a nuestro grupo de trabajo, y éramos un grupo de trabajo como de 20 y 30 personas que nos amanecíamos, ¿verdad? Entre operadores y técnicos. Y realmente era uno o dos técnicos que íbamos. Y entonces nos tocaba cargar las PC de escritorios antiguas, ¿verdad? En unas cajas así como de 1 metro cuadrado. Ahí iba el CPU, el monitor, esos monitores anteriores que eran como cajas, ¿verdad? Y con unas extensiones de luz que eran como de 20, 30 metros, y todo eso metido en una caja. Entonces eso era un peso como de cargar un saco de cemento, y con eso íbamos así, con esa caja íbamos por todo el almacén haciendo inventario, ¿verdad? Y en la noche había que armar la máquina y todo eso, y realmente era un maltrato para el equipo, y para el cargador, que en este caso a mí me tocaba cargar como 15 computadoras, ¿verdad? Por toda la noche, por todos los lados. Y al día siguiente, pues, dejar todo para que ya comiencen a trabajar. O sea que teníamos un número de horas limitadas para hacer el inventario, ¿verdad? Con el tiempo, una de las mejoras que hicimos fue que compramos unos aparatitos que se llaman handheld, que hoy en día con los teléfonos yo creo que ya son inútiles, pero compramos estos aparatitos eran como un celular viejo, no sé si ustedes conocieron, los primeros celulares eran como unos raspahielos. Y entonces en este aparatito se podía generar una aplicación. Yo hice una aplicación en .NET, ¿verdad? Que cargaba en el aparatito, que tenía un sistema operativo de Windows básico, y con ese aparatito, pues, y que tenía una batería que se cargaba, pues ya cargábamos en una sola caja de esa que llevábamos antes, pues en esas cajas cargábamos los 20 aparatitos, y ya las personas no tenían que estar arrastrando una mesa, porque también llevábamos unas mesas con ruedas que siempre se salían. En vez de estar arrastrando una mesa por todo el almacén como alma en pena, pues ahora llevaban el aparatito, y el mismo aparatito tenía un lector de código de barras, ¿no? Conclusión del asunto, eso es una interfase computador-humano. Entonces ustedes, en las empresas que lleguen, tendrán que ver cuál es la mejor interfaz de captura de información
para que ustedes puedan, en su diseño, ustedes tienen que poner, aquí vamos a poner un handheld para capturar el inventario, o aquí vamos a poner una pistola de código de barra, o ustedes determinarán qué es lo que necesitan para mejorar la interfaz humano-computador que requiere la empresa, ¿no? Entonces, va a depender de ustedes, y ustedes van a tener que elegir qué interfaz van a colocar ahí, ¿no? Y el objetivo es facilitarle la vida al usuario, ¿verdad? Porque no porque le damos una computadora, le decimos, ya, ahí tú digita los 20 códigos, y no sé si han visto en los cajeros, las cajeras del comisariato, cuando no les lee un código que tienen que digitar como un código como de 20 dígitos, y tienen que estar allí. Imagínense si se equivocan en un dígito. Entonces eso no es una ayuda. Imagínense ustedes son cajeros y tienen que atender las compras, y que las personas más o menos llegan unos 20 a 30 productos y tienen que digitar los 20 códigos, los 20 o 30 códigos, ¿verdad? Que son de 20 dígitos cada código. Sí, y que tienen que atender, no sé, en una hora atenderán unas, que 10 minutos, no, pues si van a escribir se van a demorar unos 15 a 20 minutos por compra. Eso sería para querer suicidarse, ¿no? Sería un trabajo que aunque les paguen bien no quisieran hacer. Pero si ustedes diseñan una buena interfaz, pues ya entonces se garantiza la captura de información, ¿verdad? Se agiliza y todos contentos, tanto usuarios como usuarios del sistema como clientes del sistema. Bien, entonces aquí dicen que las interfaces son físicas, ¿verdad? Como pudiera ser el teclado, ¿verdad? También hay interfaces gráficas basadas en ratón o pantalla táctil. No, hoy en día ya la mayoría de empresas ya ha implementado las pantallas táctiles. También ustedes tienen que ver cómo en los almacenes tienen que ver el tema de las capturas de información de las tarjetas de crédito. Algunas utilizan el chip, otras todavía se deslizan las bandas, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de interfaces ustedes tienen que definir en la fase de diseño. Bueno, en la fase de diseño, ¿verdad? Ya que ustedes se preocuparon de las pantallas que se tienen que hacer, y no solamente que se preocuparon de las pantallas, sino que también se preocuparon de las interfaces para la captura de información, hay otro punto importante que tienen que preocuparse, que es del de diseñar la base de datos, ¿no? La base de datos va a ser un repositorio de información, ¿verdad? Y tiene que ser bueno y tiene que ser diseñado también. ¿Por qué? ¿Cuánta información van a guardar allí? ¿No? Entonces tienen que escoger una base de datos que su motor de base de datos tenga la capacidad de manejar ese volumen de información. ¿Por cuánto tiempo va a durar el sistema? Unos 10 años. Entonces, esa base de datos tiene que tener capacidad de crecimiento por 10 años, ¿verdad? ¿Qué programas van a trabajar allí? Entonces, tienen que buscar una base de datos que más o menos sea compatible, ¿verdad? Para que pueda adaptarse con otras herramientas que de repente puedan utilizar a futuro. Entonces, este es un punto importante al momento de su diseño, definir, ¿verdad?, qué base de datos van a trabajar y cuál va a ser la estructura, porque la base de datos no es lo único, sino que la estructura de la base de datos le va a permitir crecer o puede ser una caja de fuerza. Entonces, tienen que hacer una estructura y siempre hagan estructuras que permitan el crecimiento, ¿sí? Entonces, un buen diseño de base de datos va a permitir que el sistema pueda seguir creciendo, ¿no? Bien, entonces aquí en esta fase de diseño, el analista trabaja también con los usuarios para diseñar las salidas, ¿no? Las salidas pueden ser las pantallas, o sea, mira, así te gusta la pantalla, o las salidas impresas, ¿no? Como por ejemplo, recuerden el ejemplo de la secretaria que hacía un informe en un formato, pues entonces ustedes trabajan con el usuario y ustedes le dicen, mira, te voy a hacer el mismo reporte, pero así sale en el sistema, sale más rápido, pero aprueba el formato. Entonces, en esos puntos ustedes van a seguir trabajando con los usuarios para que los usuarios les den el visto bueno y aprobación, ¿no? Y por último, ustedes, los analistas de sistemas, deben diseñar los controles y procedimientos de respaldo, ¿no? Controles es porque en los procesos generalmente hay controles. Por ejemplo, si yo estoy diseñando un sistema de pagos, ¿verdad? Y el cajero es el que emite los cheques,
pero el cajero no puede emitir cualquier cheque. Seguramente yo puedo hacer el sistema de que, ¿sabes qué? Pon la cantidad y te emite el cheque y te debita de la cuenta. Y el sistema funciona. Y chévere, eso está bien que funcione. Pero si yo me quedo allí, ¿qué pasa con ese cajero cuando llegue y tiene un sistema que él pone la cantidad y le emite el cheque y le debita de la cuenta? Pues ese usuario dice, pues me hago un cheque para mí, ¿no? Para comprar las llantas a mi carro, comprar la batería, ¿verdad? Entonces, eso es como invitarlo a, a que cometa algún delito, ¿no? Entonces, no, cuando yo hago un sistema, no puedo darme el lujo de dejar puertas abiertas para que el sistema sea una herramienta de perjuicio a la empresa. Por lo tanto, tengo que ponerle un control. Y un control puede ser que el supervisor tenga un reporte de control de los cheques emitidos, o mejor aún, que sea el gerente el que le ponga un sello de aprobación para la emisión del cheque. Así son dos personas involucradas, un operativo y un administrativo o un ejecutivo, quienes aprueban la emisión del cheque. Y de esta manera se genera un sistema que es más seguro, ¿no? Entonces, el diseño no solamente contempla, ¿verdad?, la parte de la forma, ni del fondo, ni de la funcionalidad, sino que también hay que ponerle las seguridades del caso. Procedimiento de respaldo. ¿Qué pasa si se me daña la base de datos? ¿Verdad? Y yo vendo el sistema y se dañó el disco duro y me llaman a mí, que yo soy el que estuve en el proyecto, y yo digo, ¿sabe qué? Pues ya se dañó pues el disco duro, ya se perdió toda la información. Los 20 años de información que usted tenía allí y que usted puso en mis manos para que yo le haga un sistema, pues qué pena, pero yo ya hice el sistema y si se dañó el disco duro no es mi culpa. ¿Sí? Entonces eso como que no es profesional, ¿verdad? Y si ustedes están diseñando sistemas, ustedes tienen que diseñar, ¿verdad?, los mecanismos con los cuales ese sistema va a estar a salvo. Entonces ustedes tienen que definir cuáles van a ser los procedimientos de respaldo diario, respaldo semanales, mensuales, ¿verdad? Esos son los típicos esquemas de respaldo, lo que se conoce como abuelo, padre, hijo, ¿verdad? Entonces el hijo es diario, pues el padre es semanal y el abuelo es mensual. Y yo trabajé en una empresa donde yo sacaba respaldos anuales también, ¿no? Entonces sacaba respaldos anuales porque en ese proceso se vaciaban archivos anuales y deberían de quedar los respaldos. Yo creo que les comenté en una clase anterior, pero cuando yo hacía esos procesos de cierre de fin de mes, donde se sacaban respaldos, yo me acuerdo tanto porque ese era el día que yo comía KFC, porque mandábamos a comprar KFC, porque me tenía que quedar hasta las 12, 1 de la mañana. Entonces ahí comía yo el KFC. Yo más hacía el proceso por el KFC. No, casi el proceso era simplemente había que dar un enter. Uno tenía que esperar 2 horas. Ya terminó. ¿Quiere continuar? Sí. Y ese era el trabajo del operador. ¿Sí? Entonces simplemente había que contestarle al sistema. Bueno, volviendo a nuestro tema, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que definir los procedimientos de respaldo para proteger el sistema y proteger los datos. Recuerden que más que el sistema vale la información que está allí. Entonces, ustedes no le pagan solamente por el sistema, sino que ustedes les pagan por conservar, mantener la información a salvo, ¿sí? Entonces, el sistema es recuperable, las personas son recuperables, ustedes son recuperables, pero los datos no. Entonces hay que protegerlos y garantizar su perdurabilidad, ¿no? Y para producir los paquetes de especificaciones de programas para los programadores. Entonces, en esta fase de diseño, pues usted le indica al programador qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Esos son los paquetes de especificaciones para que los programadores puedan hacer su trabajo, ¿no? Ustedes aquí estamos viendo desde el punto de vista del analista del sistema. También puede ser programador, pero si es un proyecto grande tendrá su propio equipo de desarrollo, ya que el tema de liderar un proyecto pues ocupa bastante tiempo. Si es un proyecto chiquito, pues ustedes van a realizar las mismas variedades de funciones. Estos paquetes de especificaciones que le indican al programador lo que se espera de él son paquetes que les van a ayudar definiendo cuáles son las entradas y las salidas. Entonces ellos ya saben, ¿verdad? Van a consultar el diccionario de datos y ya saben cómo van a hacer esa captura de información.
las especificaciones de los archivos sobre dónde van a guardar la información o dónde van a recuperar la información, los detalles del procedimiento para que ellos lo puedan desarrollar mediante lenguaje de programación. También puede incluir árboles de decisión o tablas de decisión. Entonces, cuando ellos no tienen claro un poco cómo es el procedimiento, ¿verdad? O cuál es el flujo de la información, pueden ir a esos árboles de decisión o a esas tablas de decisión y en base a eso les va a ayudar a desarrollar. También pueden recurrir a los diagramas UML o a los diagramas de flujo de datos, ¿no? Y aquí también pueden incluir los nombres y las funciones de cualquier código previamente escrito. O aquí, cuando hablamos de desarrollo ya, o sea, esto todavía no es desarrollo, pero podemos indicarle dónde están las bibliotecas de clases, si estamos hablando de sistemas grandes que ya tienen bibliotecas prediseñadas, entonces podemos indicar cuáles son las bibliotecas que deberían de utilizar, ¿sí? Y de esta manera pues aceleramos un poco lo que es el desarrollo. Hasta este momento no se ha escrito una sola línea de código, pero aquí ya tenemos un paquete que le especifica al desarrollador lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, esto es parte del diseño. Ya, entonces vimos el análisis de las necesidades, vimos el diseño del sistema. No sé si está ahí alguno de ustedes tenga alguna pregunta o inquietud. No se olviden de actuar en clase, o sea, no les digo por ahorita, sino por el punto ese que tienen por allí pendiente. Entonces, no se vayan a olvidar cuando tengan la oportunidad, participen con algún tema, algún aporte para que puedan ganarse su punto de actuación. Bueno, si no hay preguntas, pues yo continúo con la fase de desarrollo y documentación del software. Entonces, ya estamos en la fase, si no me equivoco, creo que estamos en la fase número 4. Bien, entonces, aquí en la fase de desarrollo y documentación de software, pues ustedes como analistas, que en este caso están en la función de dirigir el proyecto, ¿verdad? Van a hablar con los programadores que son los que van a desarrollar el software nuevo, original, bajo las especificaciones que ya han definido. Durante esta fase, ¿verdad? Ustedes, junto con los usuarios, también van a desarrollar una documentación efectiva para el software. Es decir, que también se hace la fase de documentación. Esta fase de documentación incluye manuales de procedimientos, ¿verdad? Los procedimientos que ustedes van a implementar en el sistema, que es la automatización de los procedimientos de la empresa, pues deben de quedar en un manual de procedimientos. De tal manera que si alguien nuevo llega a la empresa y no está familiarizado con la empresa, lee este manual y ya sabe cómo se hacen las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes llegaron a esta empresa, muy probablemente una de las cosas que tienen que pedir es el manual de procedimientos, que muy probablemente no existan, no tengan o están desactualizados. Pero si existen, sería una gran ayuda para ustedes para entender cómo funciona la empresa. Tienen que definir lo que va a ser la ayuda en línea, es decir, si su sistema va a tener esta funcionalidad de ayuda en línea, entonces ustedes tienen que definir cómo es la ayuda, porque la mayoría de los programadores como que esta parte no la desarrolla, ¿verdad? Y si ustedes están definiendo un sitio web, tienen que poner en el sitio web lo que son las FAQ, o sea, las preguntas frecuentes o los archivos README, ¿verdad? Y todo esto debe ir incluido allí con el sistema que ustedes están diseñando. Es decir, su sistema tiene que estar amigable, ¿verdad? Y tiene que cumplir estos estándares para que sea considerado un sistema elegante, ¿no?
Porque si ustedes no tienen ayuda, no tienen preguntas frecuentes, no tienen los archivos de README para saber qué hace el sistema, entonces ustedes pueden tener un buen producto, pero nadie es adivino para saber cómo trabaja. Entonces, esta documentación ayuda y guía a los usuarios para entender cómo trabaja el sistema. La documentación va a indicar a los usuarios, ¿verdad?, cómo deben proceder en caso de que ocurran problemas. Generalmente en ciertos manuales hay errores comunes, ¿verdad?, indican qué se debe hacer. No sean como Windows que dicen, ha ocurrido un error inesperado. Error XYZW20001, XXY, y ustedes simplemente no saben qué pasó. Entonces, si ustedes han tenido ese tipo de errores, pues ustedes se han quedado con, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué hago? ¿Sí? Si ustedes que son de sistemas les pasa eso, imagínense a un usuario. Entonces, el software debe indicar de manera descriptiva lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, su clave ha sido suspendida, ¿verdad? Hable con el administrador del sistema para que le solucione, ¿sí? Entonces, debe de ser un poco amistoso el sistema, ¿verdad? No puede ser algo así como, ocurrió un error. Debe de ser específico para así mismo buscar la solución. Eh, Les comento que sí, yo en la mayoría de los sistemas que pasaron por mis manos, yo era muy específico de los errores, ¿no? Y tan específico que cuando hay un error simplemente buscaba el mensaje, ¿verdad? Y una vez que encontré el mensaje ya sabía más o menos por dónde venía el error. Entonces, sí, mientras más específicos ustedes son, es mejor. ¿Sí? Ahora, hay errores, por ejemplo, ustedes no le van a mandar un mensaje al usuario que diga algo así como error, el clúster de escritura del byte 5127 está dañado. Por favor, realice un proceso de reformateo a bajo nivel, porque ese tipo de mensaje podría asustar al usuario, ¿no? Entonces, ese mensaje podría ser cambiado con ha ocurrido un error en el disco duro y con un código. Los mensajes de error deben de tener un código porque dentro de la documentación que ustedes deben de tener en el sistema, deben de tener los errores más comunes codificados. Entonces, cuando ocurre un error, y si usted, por ejemplo, es un operador de sistema que está dando soporte, usted busca en su manual el código, encuentra el error, le da la descripción, le da el procedimiento a seguir, y de esa manera usted ayuda al usuario a salir de ese problema. Entonces, sí, ustedes deben de ser específicos con los errores, pero recuerden que el mensaje va dirigido al usuario, no va dirigido al técnico de sistema. Sí, al técnico de sistemas, con el error, pueden incluirle un código de error para que el de sistemas pueda identificarlo de manera más rápida. Entonces, es buena su observación. Bueno, dice, los programadores desempeñan un rol clave en esta fase, ya que diseñan, codifican y eliminan errores sintácticos de los programas de computadora. Entonces, cuando se programa, pues el primer error y el más fácil, pues son los errores de sintaxis, ¿no? Entonces, esos errores de sintaxis, pues, se eliminan en la fase de desarrollo, ya que los compiladores ayudan a esto de aquí. Entonces, ese tipo de errores, digamos que está depurado. Para asegurar la calidad de un programador, se puede llevar a cabo un recorrido por el diseño o por el código para explicar porciones complejas del programa a un equipo formado por otros programadores. Si ustedes se empaparon por lo que piden los usuarios, ustedes ya entienden lo que piden los usuarios, lo que entiende la empresa y entienden el procedimiento, pero no es tan fácil de asimilar, ustedes como analistas de sistemas pueden programar una reunión con su equipo de trabajo y pueden explicar de manera general y de manera macro cómo funciona el sistema para que todos los involucrados que están allí entiendan mejor el contexto de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, esa es una manera de hacer que todos se entiendan. O sea, no solamente con el paquete de especificaciones el programador ya entiende, porque de todas maneras lo que una persona dice siempre es de mayor calidad a lo que está en las especificaciones. Las especificaciones nos ayudan a no equivocarnos, pero no nos dan el contexto completo. Entonces, es bueno que ustedes hablen con su equipo para que los puedan guiar con respecto a lo que se espera que ellos desarrollen.
Bien, estamos... Una pregunta. Sí, escucho. Tengo una duda, mejor dicho. El hecho de ser... ¿Qué pasa la mía? Ya, ahora sí que ya pasó el avión, ahí sí lo escucho. Ya, listo. Tenía la duda porque el hecho de ser muy específicos, tanto con el error y la solución, esto asumo que podría ser muy fácil para vulnerar el sistema. Te entenderá que en estos tiempos lo que más existe es la competencia, el superar una u otra empresa. Y la información es tan importante que creería que al ser tan específico podríamos generar una vulnerabilidad. Le voy a decir una cosa. Yo en algunas ocasiones trabajé como administrador de sistemas. O sea, administrador quiere decir que no había desarrollado el programa, sino que era un programa comprado. Manejé programas comprados. Y estos programas comprados, pues, obviamente uno no tiene el código. Entonces, cuando ocurrían errores, muchas veces yo no tenía el código, ¿no? Entonces no sabía, o sea, usted no puede saber qué pasó. Pero justamente yo me guiaba con las ayudas a veces que salían, ¿verdad? Con los errores a veces que salían, y en base a esos errores, porque el sistema sí era un poco descriptivo, en base a esos errores, utilizaba yo para solucionar ese tipo de problemas. Entonces, yo lo utilizaba para el bien, ¿sí? Pero es verdad que si son muy específicos, técnicamente hablando, pudiera ser una debilidad del sistema, ¿no? Eh, pero como le decía, traten de ser específicos, pero con el usuario, o sea, mensajes al usuario, no al técnico, ¿no? No decirle, por ejemplo, has violado la clave primaria o el archivo número tal no está disponible, el archivo de nombre tal no está disponible, sino que le digan mensajes como, se ha producido un error de duplicación de registro, eh, error 2045, consulte con el administrador. ¿Sí? Entonces ahí le está diciendo un poco el código. Tal vez para el usuario eso no sea tan fácil de asimilar, porque el usuario no sabe lo que es un error de duplicación de datos, ¿no? Entonces él no tiene ese concepto en su mente. Pero uno trata de ser lo más específico posible sin bajar la vulnerabilidad del sistema, ¿no? Entonces, eh, es que es una buena observación, una buena observación. Casi que le diría que se ponga punto de actuación en clase, pero no. Sí, pero estuvo cerca, estuvo cerca. Bien, no sé si tienen otra pregunta, otra duda. Ya, si no hay dudas, entonces pasamos a la siguiente fase. Eh, Creo que aquí esta es la fase número 6, si no me equivoco. Ya, entonces dice que estamos en la fase de prueba y mantenimiento del sistema, ¿no? Entonces las primeras fases son un poco complejas, difíciles, ¿verdad? Incluso la fase de desarrollo también puede ser compleja, ¿verdad? Pero ya estamos en unas fáciles que son como un poco más de alivio, ¿no? Entonces estamos en prueba y mantenimiento de sistemas. Y aquí tenemos una premisa que esta es una regla de todos los sistemas, y es que es mucho menos costoso detectar problemas antes de entregar el sistema a los usuarios, ¿sí? Entonces, es más fácil hacer una prueba y detectar un error en la prueba, ¿verdad? Que sacar un sistema de producción que tenga un error. Y les voy a contar una cosa que yo hice, que a mí me pasó, ¿verdad? Y que está mal. Que yo hice y que está mal, para que ustedes no lo hagan y vean que es verdad. Una vez yo estaba administrando un sistema de caja, estaba encargado del desarrollo y mantenimiento. Entonces el sistema no era mío, sino que yo lo cogí porque el anterior programador salió, ¿verdad? Entonces yo quedé encargado con ese muerto, un muerto bastante feo, y me encargué de eso, ¿no? Pero bueno, ya con el tiempo pues uno le agarra confianza y ya lo adopta como hijo adoptivo. Y entonces yo ya manejaba ese sistema
Y yo tengo la mala costumbre de ser muy confiado, de ser apurado, de ser acelerado. Entonces, a veces cuando ocurría un problema, pues yo iba directamente y me sentaba sin hacer diseño, sin nada, sino que directamente al código, porque sí tenía experiencia con desarrollo de sistemas, he manejado algunos sistemas en mi vida, buenos y malos, ¿verdad? Entonces tengo experiencia con eso, entonces me confié y codifiqué. Codifiqué y sin hacer pruebas, actualicé, porque me confié, ¿verdad? Porque era un cambio mínimo, entonces actualicé. Oh sorpresa, actualicé en línea, en producción, o sea, fue algo criminal lo que realmente yo hice. Y me llaman del almacén y me dicen, ¿sabes qué? Estamos haciendo las ventas, pero nos dimos cuenta que este no es el precio o algo así. O sea, había un error que parece que yo escribí mal el nombre de una variable o me olvidé de quitarle un comentario o algo de eso y no estaba facturando correctamente, no estaba facturando correctamente. Y yo no se me cayó el alma al piso. Yo no puede ser y reviso y veo que efectivamente es cierto y yo ya había puesto puesto ese sistema en producción y ya tenía 15 minutos en producción y en 15 minutos se pueden hacer muchas facturas y yo ya decía, ahora me van a cobrar todo lo que no se cobró. Bueno, llegué rapidito, dije que no facturen, regresé porque para esto, miren, tenía respaldo del sistema anterior, entonces regresé el respaldo, revisé, ahora sí hice las pruebas y una vez que hice las pruebas actualicé y me tocó hacer un trabajo de reingeniería, ¿verdad? De lo que se había facturado, que fueron como 3 facturas y me tocó arreglar las 3 facturas, por suerte no me afectó mucho, o sea, no me afectó realmente, no salí perjudicado, pero donde no se daban cuenta y donde yo dejaba eso allí y actualizaba en todos los lados, era mi despido, prácticamente, porque aparte de todo la pérdida que podía generar. Entonces, es importantísimo esto de aquí, de detectar los problemas, ¿verdad? Antes de salir a producción, especialmente si el sistema es nuevo, ¿verdad? No importa qué tan buenos sean ustedes, siempre se les va a escapar por ahí un error. ¿Sí? Y es importantísimo revisarlas, ¿no? No sean como yo confiados, sino que hay que revisarlas. Para poder revisar un sistema, y una de las metodologías que se suele hacer es que se realiza una serie de pruebas, ¿verdad? Con datos de muestra, ¿sí? Los datos de muestra, no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes hacen un sistema de suma y ustedes lo primero que prueban, vamos a probar si suma. Ustedes ponen 2 más 2, ¿verdad? Y sale 4, ¿no? Entonces, chévere, ¿no? Entonces, para probar los sistemas, yo me gusta probar sistemas con datos pequeñitos, datos medianos, datos altos y datos fuera de rango. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que probar el sistema con todos esos tipos de datos para ver si el sistema valida, si el sistema no se cae, para ver qué hace el sistema. Entonces, generalmente se recomienda que el mismo programador que hizo el sistema no sea el que lo pruebe, porque uno como programador, uno aquí en la mente tiene metido que le va a poner datos que no deben fallar. A mí me pasaba que cuando yo hacía el sistema y me topaba con algún usuario, los usuarios escribían así en el teclado cualquier cosa, así, y daban enter y yo decía, no, y me asustaba porque yo no había hecho eso y a ver si el programa se caía o no. Entonces, lo que les quiero decir es que uno como programador le va a poner datos válidos y no lo va a probar al extremo porque uno no quiere que se caiga, ¿sí? Entonces uno no le mete datos malos al sistema. Pero los usuarios sí, los usuarios a veces le ponen el nombre, o sea, ponen los datos donde no van, entonces ellos sí cometen errores y la gente que está en pruebas no debe ser la misma gente que está en desarrollo. La gente que está en prueba debe ser otra persona cuyo propósito es de hacer caer al sistema, ¿sí? Entonces, le mete los datos así, los datos más sucios, más cochinos, se los mete allí para tratar de acercar al sistema, ¿no? Entonces, y si el sistema pasa esa prueba, entonces el sistema está funcionando bien, ¿no?
Aparte de esos datos, es recomendable coger datos del sistema real. Entonces, muchas veces se coge datos del sistema real para alimentar el sistema para ver cuál va a ser su comportamiento. Entonces, eso también es válido, ¿no? Entonces, hay que utilizar datos así para hacerlo caer, datos del sistema real, y también existen planes de prueba, ¿verdad? Los planes de prueba se crean en las primeras etapas, entonces ustedes dicen, a ver, vamos a probar el sistema, cuánto demora procesar un archivo, cuánto demora hacer una factura, vamos a ponerle estos datos de facturas, vamos a imaginar qué pasa si hacemos una factura con 100 ítems, ¿no? Entonces, son cosas que se deben de probar, porque a lo mejor ustedes hacen un sistema y ustedes prueban con una factura de 3 ítems, pero cuando hacen una factura de 100 ítems, son 3 dígitos para la cantidad y a veces ustedes no han contemplado eso allí. Y sistemas a veces se caen cuando viene algún loco a comprar más de 100 ítems y los sistemas se han caído. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ustedes que probar a ver si el sistema cumple todos las validaciones, ¿no? Ya, entonces las pruebas, ¿verdad? Se van refinando, o sea, primero ustedes al inicio cogen datos de pruebas y luego se van refinando las pruebas para probar un poco al extremo el sistema. El mantenimiento del sistema y la documentación de este mantenimiento empieza en esta fase, es decir, que aquí se debe de documentar los manuales, se los tiene que tener al día. Los manuales que se crearon en las fases anteriores, si hay cambios, pues se los debe de mantener, ¿no? Entonces, si se agrega una nueva opción, hay que dar mantenimiento al manual, ¿sí? Tiene que estar actualizado, porque un manual que no está actualizado es un manual que realmente no guía, no sirve. Y una vez que los programadores quedan liberados de su fase de desarrollo, pues resulta que no todo termina allí, sino que los sistemas siempre están pidiendo cambio, añádele un dato, cámbiale el formato, agrégate este reporte, créate una pantallita nueva. Entonces, el trabajo pesado ya se hizo, pero los sistemas generalmente siguen teniendo requerimientos y entonces el programador que hizo el sistema no se queda sin trabajo, sino que sigue, ¿verdad?, manteniendo a los programadores para que estén dando mantenimiento. Ya, entonces, este mantenimiento del sistema, pues obviamente hay que mantener un programador, entonces cuesta dinero. Ya, cuando los sistemas son diseñados como, por ejemplo, para una página web o se distribuyen desde las web, generalmente se pueden hacer actualizaciones de los programas y esto se puede llevar a cabo a través de un sitio web, ¿no? En este caso dicen del distribuidor. Entonces, ustedes pueden tener versionamiento de los sistemas que ustedes han creado para llevar un poco el control del versionamiento y de que el sistema se actualice solo, ¿no? O sea, pueden hacer un esquema de que el sistema se actualice solo para que no estén dependiendo de ustedes. Ya, existen procedimientos sistemáticos que se pueden emplear, ¿verdad? Para que el mantenimiento siempre se mantenga a nivel mínimo necesario. Es decir, si un sistema tiene mucho mantenimiento, o sea, hay muchos programadores y muchos cambios, esto querría decir tal vez que el sistema está mal diseñado y está teniendo muchos requerimientos o muchos errores o muchas correcciones. Y un sistema que se le mete mucho mano es un sistema que potencialmente puede tener errores. Entonces, un buen diseño del sistema debería de garantizar que el mantenimiento sea mínimo. O sea, sí hay mantenimiento, pero mientras menos le metan mano al sistema, es mejor para evitar los errores, ¿no? Entonces, ese sistema que yo les conté que yo metí la pata, ese sistema tenía bastante mantenimiento. Habían bastantes cambios por el tipo de negocio. Entonces, de vez en cuando se producían errores, ¿sí? Y había uno que estar allí. Bien, déjenme ver. Finalmente, llegamos a la etapa número 7, que es la implementación y evaluación del sistema. Entonces, acá ya le habíamos hecho prueba y mantenimiento del sistema, es decir que ya estaba todo listo, y como ya está todo listo y aprobado, porque hay que
esas pruebas tienen que ser aprobadas. Si las pruebas fallan, tienen que entrar nuevamente a mantenimiento para corregir los errores. Entonces, en esta fase número 7, el analista de sistemas, o sea, ustedes ya tienen que implementar el sistema, ¿verdad? Es decir, ponerlo en producción. Y obviamente para poder poner el sistema en producción, los usuarios tienen que estar familiarizados con el sistema. Por lo tanto, tienen que incluir una fase de capacitación a los usuarios, ¿no? No es que le dicen al usuario, mira, ahí te dice el nuevo sistema, ya muchas gracias, chao, me voy. No, sino que tienen que ir al usuario, mira, este es el nuevo sistema, funciona así. Para lo que tú tienes que hacer, puedes hacer esto y esto y esto, y esto de aquí te sirve para tal cosa, y aquí están las ayudas, y aquí está la manera de ingresar, y aquí tienes tu nueva clave, y darle todas las políticas que van acompañadas con el sistema. Entonces, en esta fase se capacitan a los usuarios. Si es un sistema que ustedes han comprado o ustedes son distribuidores de sistemas, generalmente ustedes, los distribuidores, ¿verdad? Son los que deben de realizar la capacitación, ¿no? Y si es un sistema que ustedes han comprado y los capacitadores son externos, pueden ser externos, pero ustedes tienen que supervisar la capacitación, porque la correcta capacitación de los usuarios es responsabilidad del analista de sistema. Aunque no sea su responsabilidad capacitarlos, pero sí es su responsabilidad garantizar que esa capacitación sea efectiva. También deben de considerar que el analista de sistemas puede planear una conversión, ¿verdad?, del sistema antiguo al sistema nuevo, es decir, una migración, ¿verdad? Dentro de este proceso puede involucrarse convertir los archivos de formatos anteriores a los nuevos, o crear una base de datos, o instalar un equipo, o llenar el nuevo sistema de producción. Son líneas sencillas, pero les cuento que yo he participado en 2 o 3 migraciones y no es nada ni sencillo ni agradable. Es más, le diría yo que la empresa que le vende el sistema le dice, no, tu gente se encarga de la migración. Y no les crean, es un dolor de cabeza, las cosas no van a ser fáciles. Yo he estado en procesos de migración y es horrible porque generalmente ustedes encuentran basura en el sistema antiguo y nadie se toma la molestia de arreglarlo, y ustedes tienen que tomar decisiones en cuanto a arreglar esa información, ¿verdad? Y si ustedes lo hacen mal es su responsabilidad. Entonces, es un tema delicado realmente, ¿no? Entonces, mi consejo es que tengan mucho cuidado al involucrarse en procesos de migraciones, porque la información antigua es muy difícil convertirla en la nueva información, porque el nuevo sistema requiere nueva información que en el sistema anterior no hay, o porque en el sistema anterior está corrupto, o está con mucha basura, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía una base de datos de clientes en un sistema antiguo, donde los clientes tenían un nombre o letras extrañas, o las cédulas eran 0000, 111 o 1234, esos eran los números de cédula, o las direcciones inexistentes, o cosas así, o donde iba la dirección ponían el teléfono, y donde iba el teléfono no ponían nada, o cosas así. Entonces, la información está sucia, está con basura, y es imposible procesar eso allí, y tocaba a veces meterle mano, pero en el momento que usted toca la información también usted se compromete, porque es un tema delicado, o sea, usted está modificando una información, entonces eso no es algo que se deba de hacer. Entonces, piénsenlo, ¿verdad? Si ustedes le pueden tirar la pelotita al proveedor, tírenle la pelotita, y si ustedes están vendiendo un sistema, no incluyan el tema de la migración allí, porque no va a ser fácil. ¿Sí? No lo metan en el proyecto, porque a veces es fácil desarrollar el sistema y la migración es la difícil. No sé si hasta allí tengan alguna pregunta. Y ya, si no hay preguntas, déjenme ver. Ya ve, ya estamos sobre la hora, no me dijeron ustedes. Y cuando pueden, a veces unos 5 minutos antes de que ya está finalizando la hora, para no pasarme de largo. Bueno, jóvenes, entonces prácticamente ya vimos todo. Una pregunta. Díganme.
Tenemos que poner los nombres y los apellidos en el chat, o ya no. Claro que sí, porque recuerden que yo tengo un registro de la asistencia en la clase sincrónica y lo del aula virtual es otro. Este de aquí me sirve para un informe que me piden de los que vienen a clase sincrónica y el otro es simplemente la asistencia. Entonces, sí, siempre deben de poner sus dos apellidos y dos nombres para el control de los que han asistido a clases. Si no hay más preguntas, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase, agradeciéndoles por su atención brindada. Los dejo de manera rápida para que puedan ir a su otra clase y no lleguen tarde. De mi parte, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, jóvenes. En este momento estoy copiando yo las asistencias y ustedes si gustan ya se pueden desconectar. Ya copié las asistencias, entonces procedo a parar la grabación. Gracias, profe. Listo, jóvenes. Y ya procedo a terminar la clase. Tengan buenas noches.